Continuamos en esta Feria del Libro Digital Chaco 2020. Esta actividad refiere a un conversatorio cuyo título es Palabra sobre Palabra, una aproximación a la tarea propia del escritor. Y para ello vamos a escuchar a las escritoras Noelia Parchuk, a Mabel Velasco y al escritor Luis Argañarás. Adelante, chicos, los escuchamos. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a esta reunión de escritores que quisimos titular Palabra sobre Palabra. Intentaremos en estos minutos dilucidar a qué llamamos el oficio de escribir. Quisimos dar nuestro presente en esta Feria del Libro 2020, tan especial. Esta feria digital que estamos aquí para compartir junto a ustedes. Me acompañan un dúo selecto de escritores. Luis Argañarás, el profesor Luis Argañarás, contará con nosotros en esta hora para charlar sobre este título. Y con la contadora Mabel Velasco, quien les habla, Noelia Parchuk, y arrancamos expresando lo mejor que sabemos hacer, que es hablar de literatura. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribimos? ¿Para quiénes escribimos? El oficio de escritor realmente da mucho para pensar y mucho para reflexionar. Todo aquel que quiera o sienta la necesidad de volcar sus letras, seguramente tiene en sus intenciones lograr trascender, dejar impreso su paso por este mundo en el mundo literario. Pero para que todo eso ocurra, habrá que transitar un largo camino. Ese camino que comienza escribiendo. ¿Y cuándo escriben los que escriben? De noche, de madrugada, a la luz del sol, con una hoja y un lápiz, a través de medios electrónicos, quizás teniendo toda una historia perfectamente craneada, utilizando la grabadora de voz. Pues bien, le paso la palabra a Luis. Gracias, Noelia. Como señalabas, la tarea del escritor significa muchas aristas. De hecho, hay gran cantidad de libros que se refieren al tema, escritos precisamente por escritores. En el caso nuestro, y en este marco de la Feria del Libro Digital 2020, y refiriéndonos más en concreto a los escritores de nuestra región, es interesante preguntarnos, aparte de cuándo escribimos, dónde, en qué circunstancias, hacernos también la pregunta que se hace todo el mundo y que nos suelen hacer, que es ¿por qué escriben? Es decir, ¿por qué le dedicamos un tiempo y un trabajo a la escritura que van más allá del tiempo que podemos denominar normal? Es decir, la escritura es una tarea que habitualmente la realizamos en distintos contextos, ¿no? Ya por razones de estudio, por razones de trabajo, en las acciones cotidianas, desde anotar, hacer una lista para el supermercado o una esquela para algún familiar, un recordatorio. En fin, todo el tiempo estamos escribiendo, pero los escritores dedicamos un tiempo extra y un esfuerzo y un trabajo y bueno, una serie de actividades que hacen que nos consideremos escritores. En el caso de nuestra región, decía, estamos dentro de lo que podemos llamar la mayoría de los escritores y de los artistas que no viven, ¿no? Entonces, la pregunta ¿por qué escriben? Adquiere una fuerza especial, ¿no? Porque, bueno, hay una minoría en el mundo que puede vivir de su arte, ¿no? Ya sea de su escritura o de otras artes como las artes escénicas, las artes plásticas, la música, en fin, en cualquiera de los casos las personas, los artistas y las artistas que viven de su arte son una minoría, ¿no? Así que los otros generalmente nos acompañamos, o mejor dicho, sobrevivimos con ingresos que provienen de otras actividades, de otros recursos. Y entonces, claro, volvemos a la pregunta
a la pregunta inicial, el por qué dedicarle un tiempo en vez de descansar, recrearse, buscar otros, dedicarle más tiempo y más esfuerzo, ¿no? Porque la escritura es un trabajo, ¿no? Que uno lo hace en principio por necesidad, la necesidad de expresarse y de comunicarse a través de ese medio que es la escritura, y de una manera particular que es la de los textos escritos. Con frecuencia nos preguntamos también si uno podría expresarse de otra manera, y bueno, es decir, hay una elección que no se realiza en un solo momento, sino que se va consolidando a lo largo de la existencia y con el ejercicio precisamente de la escritura, ¿no? Bueno, y como para ir cerrando esta primera intervención mía, una aclaración o digamos, una frase, un pensamiento que es importante aclarar, y casi siempre lo hacemos, con respecto a lo que se llama la inspiración. Bueno, es cierto que tiene que haber un mínimo, una base de lo natural, lo que llamamos inspiración, o bueno, el talento, lo que fuere, el nombre que queramos ponerle, pero la escritura requiere trabajo, aparte de esa chispa que podemos decir es la chispa inicial o el momento inicial, para poder desarrollar ese pensamiento o esa idea que en un principio es nada más que una imagen confusa tal vez. Necesitamos del trabajo, ¿no? Y en bueno, por eso, sobre todo para los que se inician, los escritores más jóvenes, es importante el concepto del taller literario, ¿no? Aunque no sea un taller compartido, pero de hecho, aún en soledad uno hace un trabajo de taller en el sentido de que tiene que leer, escribir, corregir, volver a leer, en fin, una tarea intelectual que va más allá de la inspiración, que es un momento, bueno, bastante especial, no es lo habitual, y como decimos, a esa inspiración hay que agregarle otras actividades, hay que agregar de nuestra propia cosecha, y todo eso conlleva una serie de actitudes de predisposición y actividades, y todo eso configura lo que llamamos en términos generales el oficio del escritor o la tarea del escritor. Retomando a Luis, él habla de por qué escribimos, y también a mí me lo han preguntado por qué escribo, y yo tengo tres premisas o tres conceptos que redondean la idea de por qué escribo. Siempre digo que escribo porque me gusta, escribo porque me hace bien y escribo porque tengo algo que decir. ¿Y por qué me gusta? Porque me gusta ese instante introspectivo frente a la computadora, donde los sueños, las ideas permiten que uno crea, permiten crear relatos, poesías, cuentos, o sea, escribir. Y además esa introspección descubre en mí, además, sentimientos que por ahí uno tiene contenidos. Siempre se habla de la catarsis del escritor, de sacar afuera lo que uno tiene inconscientemente guardado. Y hay mucho de eso. O sea que esa frase que yo digo primero, que escribo porque me gusta, está relacionado a ese placer y a esa felicidad que el acto de escribir me genera. Y escribo porque me hace bien, viene muy ligado al me gusta, porque a todo ser humano que hace actividades que le gustan, también le hace bien. O sea que cuando uno es feliz con lo que está haciendo, lógicamente tiene un equilibrio emocional. Y leí en alguna oportunidad, en alguna revista literaria, decir que el mejor remedio para el equilibrio emocional era escribir. Y realmente coincido plenamente con ello, porque uno
se encuentra en ese momento de la escritura como en un momento de meditación, porque está la introspección y la soledad y el revisar hacia adentro de uno mismo muchísimas ideas que hace lograr ese equilibrio emocional. Y escribo porque tengo algo que decir, digo por último, redondeando estos tres conceptos. Quizás todos tenemos algo que decir porque todos vivimos diversas situaciones, pero algunos se dedican a contar lo que han vivido o lo que se les ocurre, porque también escribo ficción en particular, así que no siempre todo lo que cuento lo viví yo, pero sí uno lo relaciona con todas las circunstancias, con los amigos, con la gente, porque el escritor también es un observador. Y uno está permanentemente observando. De la observación nacen los perfiles de los personajes que después interactúan en sus narraciones. Bueno, y en ese cúmulo de escritos que tengo, que van al archivo de mi computadora, porque escribo sistemáticamente, porque tengo un orden, por eso me considero dentro del oficio, porque hay una acción, una actividad continua, escribo por las mañanas, y todo eso lo van a diferentes archivos, que en algunas oportunidades tuve la posibilidad de ser publicada. Y cuando ello ocurrió, realmente me sentí feliz, porque que a uno le publiquen algo escrito, da la posibilidad, además es el puente para que el otro lo lea, y todo escritor quiere ser leído. Te cedo a ti. Es verdad, continuando con esta charla del oficio de escribir, vale reconocer las palabras de una artista chilena ampliamente conocida, como lo es la escritora Isabel Allende. Fíjense qué cosa tan curiosa. En su libro La suma de los días, admite que solamente siente que su libro llegará a éxito si comienza a escribir exactamente cada 8 de enero. Ni antes ni después, el 8 de enero. La verdad que es bastante raro, pero si a ella le funciona, enhorabuena. También tenemos una cita, que me voy a tomar el privilegio de leer y compartirlas con ustedes. La dijo la escritora Elena Poniatowska. Escribir a veces es una chinga, un aporreamiento. Es pesado. Cuando veo lo que hay afuera digo, ¿por qué no estoy afuera haciendo la vida en vez de estar atornillada a una máquina de escribir? Expresión textual del artista mencionada. La verdad que como escritora local y emergente adhiero al bando contrario, con todo respeto, porque para mí escribir es verdaderamente un placer, una sensación de satisfacción personal, independientemente de la duración que me tome terminar la obra. Pueden ser días, pueden ser semanas, quizás años, pero me identifico con el concepto de que escribir brinda una sensación placentera y que escribo porque me gusta y porque es mi pasión. Sí, hay bastantes también miradas al respecto. Personalmente creo que la relación del escritor con su oficio es fluctuante, o por lo menos no es la misma a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, hay momentos en que la tarea de escribir es muy placentera, creo yo, es una opinión personal, cuando la inspiración está de nuestro lado o las circunstancias, y otras veces es una tarea difícil porque cuesta encontrar la forma adecuada para expresar una idea, tanto en la ficción como en la no ficción, ¿no? También quería aprovechar este momento para agregar que generalmente pensamos en los escritores, cuando hablamos de escritores pensamos en los escritores de ficciones, pero en la tradición literaria argentina hay un gran porcentaje de escritores que han llegado a esa consideración por
escritos que tienen que ver con la historia, la filosofía o con el análisis de la realidad, ¿no? Lo que llamamos los ensayistas. Y bueno, pero también les caben las generales de la ley en cuanto a que se tienen que tomar el trabajo de ordenar todas esas ideas o esas imágenes que provienen de la inspiración o de ese momento que llamamos inspiración y darles una organización, un ordenamiento para que llegue a los lectores. Así que tanto en un sentido como en otro, en el sentido del placer y en el sentido del trabajo e inclusive del sufrimiento que genera la tarea de escribir, la acción de sentarse y escribir, ya sea, bueno, hoy por hoy, casi todos frente a la pantalla de la computadora. Por mi edad llegué a escribir durante bastante tiempo con la máquina de escribir, la anécdota, ¿no? Y hay géneros como la poesía que aún hoy, sobre todo con expresiones muy breves, se escriben, o por lo menos el apunte inicial está en alguna servilleta de bar o en algún papel tomado en medio del trabajo, ¿no? Antes de que se escape esa idea o esa imagen. Y bueno, todo lo que digo tiene que ver con esto de cómo nos relacionamos, cómo se relacionan los escritores con su propia tarea de escribir. A veces también estamos urgidos por el tiempo, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad, que no es muy habitual, de publicar, obviamente esa posibilidad tiene un término en términos de tiempo, y a veces también es una tarea que se realiza contra reloj, ¿no? Y ahí es cuando la tarea del escritor pierde, digamos, esa connotación romántica, bueno, de que uno va escribiendo por la simple inspiración sin tener ninguna otra presión, ¿no? Pero de todas maneras tiene que ver con la madurez con que uno asume la tarea de escribir. No es incompatible con el cumplimiento de obligaciones como pueden ser el plazo para entregar nuestro archivo a la editorial o el plazo para participar en un concurso literario, por ejemplo, ¿no? Digamos que son momentos o hitos en los que sirven para encauzar y de alguna manera ordenar ese trabajo que hacemos continuamente sobre el texto, ¿no? Y como creo que estamos ya sobre el cierre, quería referirme a los acontecimientos como son las ferias del libro en general. Son momentos en que tienen que ver también con el libro como soporte. Si bien todos escribimos y el solo hecho de escribir, de completar un texto ya es una alegría en sí misma, la posibilidad de publicar en un soporte como el libro, que trasciende al tiempo sobre todo, una hoja, una fotocopia, se pueden perder, se pueden traspapelar, se pueden romper, pero como el nombre lo indica, el libro, el soporte, puede soportar el paso de distintas épocas y distintas circunstancias. E inclusive hoy hablamos de soportes aún más sofisticados, como bueno, todos los soportes digitales. Así que estas ocasiones como la Feria del Libro también son un buen momento para que el lector tome contacto, aunque sea indirecto, no directo, puede ser directo o inclusive con autores que ya no están en este mundo o que están muy lejos, hablando en términos de espacio, ¿no? Así que bueno, quería finalizar mi intervención agradeciendo a todos los que hacen posible esta participación nuestra, y agradecer por supuesto esta participación nuestra en esta edición de la Feria del Libro. Bueno, yo continúo entonces. Bueno, con respecto, Luis habla de haber utilizado la máquina de escribir. Yo les cuento que soy escritora de computadora, pero no por la edad, sino porque mi vida de escritora comenzó hace muy poco tiempo. Y que realmente hará más o menos unos 8 años que escribo, y que realmente aprendí el valor de la escritura en esta etapa de mi vida, ya en una etapa de madurez, y quizás no tuve ningún altibajo, la disfruto en esta etapa
con la maduración propia de mi estado actual. Bueno, lo que sí quiero reiterar es que a escribir se aprende escribiendo. Si algo puedo decir o recomendar a quienes tienen interés por escribir, les cuento mi experiencia de escribir todos los días y aprender todos los días. Está bien, también hice talleres, los talleres son muy útiles. Y la lectura es básicamente también muy importante, la lectura crítica del libro que uno tiene en la mano. Normalmente hay etapas en que uno lee un libro disfrutando a lo mejor de la trama, pero ya cuando uno escribe ya le empieza a buscar al libro la estructura gramatical o cómo el autor puede ir describiendo los distintos pasos o los distintos personajes, cómo los viste, cómo los describe a los personajes. Con respecto a esto de que a escribir se aprende escribiendo, les cuento, y ya que estamos en contexto de confinamiento obligado, llamado cuarentena, estuve hasta hace muy poco participando en 2 maratones de escritura, maratones internacionales de escritura, que duraron cada una de las maratones 14 días. Y justamente lo que rescato de esas maratones fue la exigencia de escribir todos los días 3.000 caracteres, creación propia del día, respondiendo a una consigna que algún escritor, que eran varios los escritores que coordinaban la maratón, nos iban dando todos los días. Y entonces los 14 días, 14 escritos de 3.000 caracteres. En la segunda maratón, 14 escritos de 3.000 caracteres, que son más o menos 700 palabras. Una página y algo más de una A4. Bueno, ¿qué saco de conclusión de ello? Por supuesto, fuimos 5.000 maratonistas, así que mis escritos habrán quedado ahí medio entre el montón, que todavía no han tenido resolución. Pero yo ya me sentí ganadora, si se quiere, con haber escrito los 28 días, 14 y 14. Y hoy tengo 28 relatos reinteresantes, motivados por los escritores y por sus consignas. Es decir, redondeando, a escribir se aprende escribiendo y leyendo, básicamente, porque uno así se cultiva y le permite, desde la parte intelectual, generar ideas. Yo también, ya cerrando mi intervención, quiero agradecer la posibilidad que he tenido de poder expresarme y, bueno, felicito a todos los organizadores de la Feria del Libro Virtual de la provincia del Chaco. Bueno, aquí estamos finalizando este encuentro. Realmente hay mucho para decir sobre el oficio de escribir, pero antes de finalizar, un elemento muy, pero muy importante en nuestro oficio significa ser leídos. Así que ese componente es precisamente el lector, el público tan temido y tan querido. Que alguien lea nuestro material realmente es una cosa maravillosa que por lo general nos llena de orgullo. Y si a esa persona le ha gustado nuestro trabajo o ha empatizado con alguna trama, algún personaje, algún contexto, realmente es sentir que hemos hecho bien la tarea y hemos hecho bien la labor del escritor. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Mabel, muchísimas gracias a ustedes que prestaron la atención para estos minutos que compartimos y muchísimas gracias, por supuesto, a todos a quienes hicieron posible nuestra participación en este espacio de la Feria del Libro Digital 2020.